Después de este breve receso, vamos a continuar con nuestro programa de actividades con la conferencia de La naturaleza extraña de Artes de México, una disertación que la doctora Margarita de Orellana, directora de este importante medio de comunicación e investigación, ha preparado para el Coloquio CEVIDI 2019. Me permito leer su semblanza. La doctora Margarita de Orellana es historiadora, especialista en cine, editora e investigadora del arte mexicano. Actualmente es directora de la revista Artes de México, de la casa editorial que la publica y del centro de investigaciones que dicha instancia auspicia. Estudió en la American School Foundation y después en la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Historia de las Mentalidades por la Universidad de Vicence y doctora en Historia Contemporánea y Comparada por la Universidad de París. En 1988, junto al doctor Alberto Ruiz Sánchez, que nos acompaña, emprendió una nueva época de la revista Artes de México, la cual se ha extendido hasta ser una editorial que produce libros para todas las edades sobre el patrimonio cultural y artístico de los indígenas, los artesanos de la República y los artistas mexicanos de todos los siglos. Es autora de varios libros que analizan a la cultura mexicana en sus diversas manifestaciones, especialmente en el cine histórico y documental de la Revolución Mexicana, el arte y las artesanías. Ha sido consultora histórica de exposiciones, libros ilustrados, series de televisión y películas. Entre ellas se encuentra la producción de HBO, que es sobre Pancho Villa, la cual se encuentra basado en uno de sus libros. Cedo el micrófono a la doctora Margarita de Orellana. Muchas gracias, muy amable. Quiero agradecer a este museo al que tanto queremos, Alberto y yo, por muchas razones, que nos haya invitado esta vez nuevamente a Mérida, que es un lugar que nos apasiona, al que venimos con cierta frecuencia y pues no queda más que eso, que agradecerles que hayan pensado en nosotros y bueno, espero que esta pequeña charla pueda de alguna manera darles una idea de esta extraña revista que ya va a cumplir 31 años de existencia, pero que en realidad tiene mucho más. Esta revista se inició un poco con la ruptura, se inició en 1953 y el primer diseñador que tuvo esta revista fue precisamente alguien que pertenece a la ruptura, que es Vicente Rojo. Vicente Rojo fue pionero, fue el primero, tenía 20 años, era un jovencito y Miguel Prieto, que era su maestro, no había podido venir a hacerla y entonces la tomó él junto con Miguel Salas Sansúrez. Quiero decirles antes que nada que esta revista perteneció a un yucateco, un buen número de años, Manuel Barbachano Ponce, que se la vendió a un grupo de suscriptores que después de 9 años de estar desaparecida querían seguir recibiéndola. Pero bueno, yo cuando recibí esta invitación pensé que estaría en una mesa redonda con varias personas hablando sobre Artes de México, pero ya que estoy abriendo este coloquio y que estoy rodeada de algo que personalmente también me atañe mucho. Yo no puedo decir que estudié la ruptura, o sea, que me dediqué horas enteras a estudiarla, porque yo la viví, digamos, desde niña. Yo empecé muy poco a poco a conocer esta generación, primero a través de Enrique Climent, que era el padre de una de mis mejores amigas del colegio. Yo iba con mucha frecuencia a esa casa y Enrique Climent se la pasaba despotricando terriblemente contra el muralismo, contra la política oficial del momento. Y yo tendría, empecé 10 años hasta los 18 que fui constantemente a esa casa y él decía que no era posible que hubiera estos pintores que pintaban desde un punto de vista ideológico ya pasado, además de alguna manera
casi represiva, porque en la Escuela Mexicana de la Plástica en ese momento pues seguía los cánones de siempre y no cambiaba. Y además, como él era exiliado de la Guerra Civil Española, pues cuando él de alguna manera interpretaba algunos de los mensajes de esa pintura, pues le parecía que era algo dogmático y lo relacionaba mucho con la Unión Soviética. Decía, bueno, en la Unión Soviética se tiene que pintar de una sola manera, y aquí, aunque no es tan represiva, me recuerda eso, y siendo exiliado político, eso lo tenía aterrorizado, y al mismo tiempo, como él era muy delicado y traía sin decirlo, porque nunca nos dijo, todas las vanguardias de antes de la Guerra Civil, él traía un concepto completamente diferente. Y entonces, en algún momento, yo, chica, decían, y tiene como alumno a Fernando García Ponce. Yo pues no tenía idea, yo vengo de una familia que no lee, que no le interesaba el arte, y pues empezaba a escuchar en esa casa que había un pintor que se llamaba Fernando García Ponce y que estaba tomando clases con él. Y con el tiempo me di cuenta, ya muchísimos años después, que Fernando García Ponce había sido un buen alumno de Enrique Climent. ¿Por qué? Porque no pintaban para nada igual. La obra de Fernando tomó caminos muy diferentes a la que tomó el de Climent. Yo dije, eso es ser un gran maestro, dejarlo ser, dejarlo llevar su propia obra sin tener que discutir nada, al contrario. Y bueno, pues por eso también, esto es casi personal, me interesa muchísimo este museo y de veras admiro mucho el trabajo que se ha hecho. Después en la universidad, ya grande, ya habiendo ido a ver muralismo con la prepa y haberme empapado un poco en eso, tuve la suerte a través del hijo de Maca Strauss, que era una pintora muy amiga de los pintores de la Apertura, que me invitara a tomar un seminario con Juan García Ponce todos los miércoles. Juan ya no iba a la universidad, estaba en casa, y los miércoles recibía a un grupo de estudiantes bastante ignorantes y pues que teníamos muchísimas ganas de aprender literatura a fondo, y él con una enorme generosidad nos recibió durante 2 años y con él leímos una cantidad de autores muy importantes, por un lado, y por el otro empezábamos a leer poesía en voz alta, cosa que, como les digo, para mí eso era completamente desconocido, y pues leímos a los poetas clásicos, y en su casa pues siempre había obras de arte, pintura, que me llamaba la atención por lo diferente a lo que yo estaba acostumbrada, y fue muy interesante ver, escucharlo, discutir con alumnos un poco más avesados que yo, las corrientes artísticas del momento, además de la literatura que a él le interesaba y que lo había influenciado muchísimo. Y poco a poco, a partir de la universidad, empecé a conocer a otros pintores. Pues Fernando era tan generoso que cuando nos cambiamos a Coyoacán, porque yo empecé los seminarios en San Ángel y después ya cuando construyeron las 2 casas en Coyoacán, Fernando nos abría la puerta a Alberto, a mí y a otro de los estudiantes que íbamos siempre con Juan, y se tomaba la molestia de explicarnos cómo hacía sus cuadros, cómo recortaba papeles, cartones, cómo hacía esos collages que para mí eran muy impresionantes, y él con muchísima generosidad y con muchas ganas de que su obra de alguna manera fuera conocida por gente muy joven, pues nos los hacía saber con mucha tranquilidad, con mucha sencillez.
Luego, pues también conocí a Manuel Felgueres, conocí a Arnaldo Cohen y por supuesto a Vicente Rojo. Son no solamente gentes a las que admiro y cuyas conferencias y sus libros he leído, sino que los frecuentamos con cierta regularidad. Y bueno, pues por eso me digo que soy no solamente, más bien soy un testigo de todo este movimiento que fue brotando poco a poco mientras estaba yo empezando la universidad. Y en Artes de México, pues obviamente el vínculo que nos tiene más agarrados a la apertura pues es Vicente Rojo, porque además de ser su primer diseñador, pues nos dejó entre sus alumnos, cuando empezamos la revista, a sus alumnos. Nos dejó a Rafael López Castro, nos dejó a Azul Morris, nos dejó a Germán Montalvo y a Luis Almeida. Ellos estaban trabajando en un taller muy cerca de nosotros en Redacta, cuando todavía la revista se hacía pues con cartones, con page topper. Para nosotros la idea de las nuevas tecnologías estaba muy alejada y pues trabajábamos con ellos que sabían no solamente diseñar con el mismo rigor, la misma disciplina y la misma sabiduría con Vicente, pero sabían hacer todo, hacían carteles, dibujaban y la verdad verlos trabajar era para nosotros todo un acontecimiento. Hasta hoy el vínculo con Vicente es continuo y todos en Artes de México seguimos su obra y los libros, los pocos últimos que ha diseñado nos han parecido obras de arte y sobre todo los libros que hablan de su propia obra. También Artes de México le debe a muchos de estos pintores una generosidad adicional, puesto que cuando empezábamos, sabiendo todos lo difícil que es mantener una revista viva, pues en algún momento dado nos regalaron cada uno 50 serigrafías para vender y así poder continuar la revista, puesto que la revista, por la calidad que tiene, por los materiales, cuesta mucho dinero y hay muchísimas maneras en que nosotros logramos continuar esta labor. ¿Qué ha pasado con Artes de México y la ruptura? Pues les puedo decir que casi todos están dentro de nuestras páginas de diferentes maneras. Algunas son como ilustraciones de la revista, por ejemplo, Vicente tiene algunas portadas como la de los 2 volcanes y justo coincidía cuando él estaba trabajando volcanes, pudimos pedirle una portada. Luego todos están incluidos en varios libros, uno de ellos es el libro para niños que se llama Pintores Mexicanos de la A a la Z, un libro que hicimos hace mucho tiempo y que sigue agotándose, ya no tenemos ninguno, pero están todos los de la ruptura dentro. Y luego cuando se creó el Museo de Arte Abstracto de Zacatecas, nosotros hicimos el libro que a nosotros se nos agotó en 6 meses y no sabemos si todavía en las bodegas del ex Conajunta tienen, y realmente fue una manera de conocer cómo imaginó Manuel Felgueres un museo tan interesante como el del arte abstracto, que está en Zacatecas y que es bellísimo. Bueno, ese es con respecto a los pintores, como les digo, los hemos tenido en varios números, en uno sobre la mosca, que von Gutten nos hizo la portada, y ilustramos con varios pintores a la mosca haciendo un elogio, justo en el momento en que había una celebración que eran los 200, el bicentenario de la
bicentenario de México, de la independencia y de la revolución, nosotros lo que decidimos fue hacer un elogio de la mosca, un poco imitando lo que había pasado en el siglo II, cuando hubo un gran digamos, evento oficial y Alberto publicó una traducción de Samosatra sobre la mosca en el siglo II, un poco haciendo un paralelo, un elogio a algo que en ese momento no tenía nada que ver con la parte oficial. Por otro lado, en la generación, además de Juan, que fue una guía para nosotros en muchos sentidos, tuvimos 3 maestros en el campo de la edición y todos, 2 un poco anteriores a la generación de la ruptura. Uno fue, obviamente, García Terrés. García Terrés fue un editor al que México todavía no le ha hecho justicia. Yo creo que pocos editores han hecho lo que ha hecho él y sobre todo en la universidad. Habiendo en ese momento, en los 50, tenido muy forzada digamos, la ideología oficial, el nacionalismo brutal que había con respecto al arte, lo que pasó con García Terrés fue que él logró en la universidad mantener una autonomía que permitió que muchos de estos artistas trabajaran en libertad. Y eso para nosotros es muy importante porque hoy está un poco en peligro la autonomía de nuestra universidad y estamos muy preocupados de que esto no suceda porque volveríamos a 50 años atrás. Y entonces lo que hizo García Terrés fue impulsar no solamente a los pintores, a los escultores, sino también a los escritores y a los diseñadores en un momento clave hasta que él salió de la UNAM. Y por supuesto, paralelamente a él estaba Fernando Benítez, con uno de los suplementos más importantes que ha dado México, que ha sido ejemplo no solo para México, sino para mucha gente fuera. Y él, pues nosotros lo visitábamos con mucha frecuencia todos los viernes, en el sábado donde Alberto entregaba su columna, y él nos enseñó una cosa muy clave y que hemos llevado a cabo en la revista muy poco a poco. Él decía, cuando terminaba alguna publicación, hay que echar toda la carne al asador. ¿Y qué quiere decir eso? Pues nosotros cada vez que hacemos una publicación pensamos en esa pequeña frase que equivale a decir hay que hacer las cosas con rigor, con un objetivo artístico, hay que hacer las cosas como se deben hacer y no dejar nada fuera. Y entonces, claro, eso es una enseñanza que nosotros hacemos en cada publicación, que son más o menos ya 30 años de hacerlas y que nos implican a trabajar con mucha seriedad la parte editorial. Y bueno, pues nosotros la verdad nos sentimos herederos de esos 3 editores, aunque pues trabajemos en otro momento entre una generación y otra, pero les aprendimos mucho y la verdad durante la ruptura su generación fue muy, muy importante. Por otra parte, sé que se va a hablar aquí de Huberto Batis. Huberto Batis, como imaginarán, pues fue también un editor al que le aprendimos mucho. Lo vimos trabajar todos los viernes, a veces de buenas, muchas veces de malas, pero le aprendimos mucho porque era de un rigor y siempre, yo nunca entendí cómo podía estar corrigiendo un texto y hablando conmigo. Y lo estaba haciendo porque el suplemento realmente no tenía errores, era muy raro encontrarte una errata y él estaba todo el tiempo editando y al mismo tiempo todo el tiempo platicando con nosotros. Es algo que nosotros no podemos hacer, porque tenemos, digamos, por lo menos que leer 6 veces la revista, trabajarla muy a fondo y yo no podría estar platicando con nadie y al mismo tiempo corrigiendo un texto complejo que hay que simplificar, porque los textos que nosotros hacemos es para todo el mundo. Entonces, si yo tengo un texto de un biólogo o de un filósofo y yo voy a ir a un público realmente muy amplio, que es lo que hemos
digamos, después de 31 años logrado, es precisamente porque uno está muy concentrado. Y Huberto, yo nunca entendí cómo podía hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, pues la edición en México y sobre todo la edición crítica, el no ser conformistas, el ser muy crítico, incluso los autores consigo mismos, es algo que yo le aprendí, aunque no fui directamente su alumna, fue Alberto, pero yo estaba ahí y escuchaba todas sus cosas, que después lo que hice fue adaptarlas a la revista. Bueno, pues es un poco el preámbulo, porque sí quería yo decirles que aunque Artes de México sí existe desde la ruptura, el estar aquí, el estar en este museo, nos hace hablar de todas estas relaciones constantes, cotidianas, que hemos tenido desde siempre con muchos de los miembros de esa generación. Como les dije, Manuel Babrachano Ponce fue el último propietario de Artes de México y se la vendió a un grupo de suscriptores que la querían seguir recibiendo. Y ellos contrataron a Alberto y luego me contrataron a mí para empezarla de nuevo en 1988, con un muy pequeño equipo en un taller de tipografía que se llama Redacta. Y por supuesto, a mí me interesaba mucho que la revista existiera precisamente por mis orígenes. Yo soy historiadora y era una manera de mantener viva ese interés por la historia de México, ya que en la universidad era muy difícil, sobre todo que nosotros habíamos estado fuera de México 8 años y cuando regresamos era una época en donde no había devaluaciones, no había trabajo, fue muy difícil adaptarse, pero cuando nos ofrecieron hacer la revista, para mí era muy importante porque era mantener viva ese interés por la historia de México y por la historia del arte de México. Entonces, me tocó pues bailar con la fe al principio porque a mí yo tenía que ir a colocarla en el mercado y visitar todos los posibles anunciantes que estaban actualizados, que estaban vivos en ese momento. Ahora todo eso ha cambiado muchísimo, pero en ese momento había que pisar cada empresa, cada agencia de publicidad. Y lo que sí me encantaba es que había muchos publicistas que sí habían conocido la otra, que conocían el valor que tenía de investigación y de conocimiento de este país y aceptaban darme la publicidad. Los otros poco a poco se fueron convenciendo y hoy en día, pues con todas las tecnologías, todo ha cambiado. Y poco a poco me fui yo involucrando, y así que en las mañanas vendía la publicidad y en las tardes empezaba a involucrarme con todas las etapas que significa hacer la revista, observar a todo el colectivo que la hacía, llegáramos 3, pero era para mí un colectivo, y empezar a trabajar con los diseñadores que muchas veces no leían y darle un sentido a cada una de las publicaciones que hacíamos. Tenía que de veras tener toda la carne en el asador, leer paralelamente a la revista todo lo que se pudiera para saber si íbamos en el buen camino, porque muchas veces podríamos haber dicho cosas que no eran reales o que no estaban en un campo de reflexión que nos pareciera lo suficientemente profundo para poder continuarla. Aprendimos también un poco que con las imágenes podíamos jugar, ya sea podíamos hacer un número en donde el discurso de las imágenes se separaran completamente del texto y al mismo tiempo tuviera todo el sentido del mundo, ya que fuera una composición como es un poco la revista. Y entonces, de alguna manera, podíamos entrar a la revista por diferentes ventanas, ¿no? Por diferentes puertas, puesto que la revista es pensada como un menú de un restaurante. Y esto Alberto siempre lo dijo desde un principio. Si tú vas a un restaurante y te dan puros platos fuertes, pues te indigestas porque es terrible. Y aquí al contrario, aquí tenemos que tener entradas, tenemos que tener plato fuerte, tenemos que tener postres y de esta manera la revista es mucho más
digerible, es mucho más rica y disfrutable. Y entonces, pues sí, empezamos a trabajar textos más profundos y textos, mucha poesía, metemos cuentos y también de acuerdo al tema vamos trabajando cada uno. Me es muy difícil contar en muy pocas palabras todo lo que he experimentado a lo largo de estos años y analizar fríamente lo que ha significado para mí como experiencia y proyecto de vida. Una de las inquietudes más visibles es tratar de comprender lo singular y la diversidad de la cultura de este país y tratar de compartir hallazgos y revelaciones a través de muchas lecturas que son infinitas. A lo largo de estos años hemos incursionado en varias series que nos llevan a reflexionar sobre un solo tema desde diversas perspectivas. Es decir, esta es una revista monográfica, es un solo tema que es visto desde diferentes puntos de vista. Una de las series quizá en la que más nos hemos involucrado es en el arte popular. Y aquí nosotros empezamos con la primera que fue Talavera de Puebla y fue muy gracioso porque nunca sabe uno las cosas que pueden suceder. Nos fuimos a Puebla, nos fuimos a los talleres, vimos toda la producción y de ahí salieron 2 números, uno sobre la Talavera de Puebla y otro sobre los azulejos. Pero como teníamos la idea de revolucionar un poco el diseño, pues en la portada de ese número había una jarrita del siglo XVIII de Talavera de Puebla que nosotros fotografiamos muy de cerca, que la ampliamos y parecía un cuadro de Vicente Rojo. La gente creía, decía, ¿por qué un cuadro de Vicente Rojo en una revista sobre la Talavera de Puebla? Dije, no, esta revista, esta portada es una pequeña pieza de cerámica del siglo XVIII, no es Vicente Rojo. Evidentemente la gente creía que todavía seguíamos, y seguro que sí, muy influenciados por los pintores de la apertura, pero en este caso era una pieza del siglo XVIII que parecía un Vicente Rojo. Y lo más maravilloso que nos sucedió después es que cuando regresamos a Puebla a los talleres y la revista estaba puesta en todos los talleres, decían que ese diseño del siglo XVIII era Artes de México. Y entonces ese diseño en todos los talleres que tienen 6 siglos, 5 siglos de estar produciendo cerámica, llaman a ese diseño el diseño de Artes de México. Cosa que nos hace muy graciosa porque obviamente es anónimo, no sabemos nada, pero realmente fue una experiencia. Y con el arte popular sí hemos tenido muchísimos ejemplos, hemos trabajado directamente con los artesanos, les hemos dado voz. Y esto fue hace 30 años cuando empezamos y no estaba de moda el arte popular como está hoy. Y la gente nos decía, ustedes… Me acuerdo de algunos de los grandes escritores de México que me decían, ¿y usted por qué se interesa en las chácharas, en los objetos? Yo les decía, es que eso es lo que nos da identidad. Los objetos que hacen los mexicanos, en los artesanos, es algo que a mí me apasiona y creo que entrando en el mundo de un artesano vamos a conocer mejor este país que si no lo hacemos. Entonces tenemos varios números en donde les damos voz, incluso hace poco por fin logré pagar una deuda que yo tenía en Michoacán con el pueblo de Ocumicho, que hacen estos diablitos que son muy divertidos, y por fin saqué el número de Ocumicho ya porque yo sentía esa deuda con las artesanas, que además de pícaras son excelentes, casi escritoras en cerámica de lo que sea. Nosotros cada año les mandamos a Ocumicho algunos de nuestros ejemplares para que ellos interpreten en cerámica las piezas. Entonces, la primera vez mandamos un libro de Remedios Varo, que acabábamos de hacer, y se lo mandamos a los artesanos y ellos copiaron en cerámica las piezas de Remedios en diferentes momentos y pues teníamos ya una colección muy grande que tontamente no guardamos, la llevamos a la Feria de Guadalajara, que es donde nosotros tenemos una presencia muy fuerte, y se vendieron todas.
y yo decía, las piezas eran lo más gracioso y ahora me arrepiento porque podríamos tener una exposición de Remedios Varo interpretada por Okumicho, que bueno, se puede hacer porque ellas de todas maneras diariamente hacen miles de piezas. Y luego tenemos otra serie que nosotros, que son como significados o símbolos de México. Y esa tiene pues la China poblana, tiene charrería, tiene muchos temas que creemos todos que conocemos. Y en realidad, una vez que nosotros nos metemos a trabajar cualquier tema de México, nos damos cuenta que no sabemos nada, que por oír la palabra charrería o china poblana, creemos que sabemos. Y cuando nos metemos a profundidad en los temas, nos damos cuenta que nosotros somos los primeros beneficiados de conocer de otra manera y tratar de descifrar lo que es México de otra manera. Luego tenemos otra serie de la que hablaré con ejemplo, es lo que es la naturaleza como cultura. Este país tiene lo que muchos países no tienen, tenemos plantas que son como nosotros, o sea, son plantas que tienen una historia y que nos definen de una manera muy específica y que apenas empezamos a despertar. Cuando hablo yo hablo de públicos en general, no estoy hablando de académicos, porque los académicos llevan años y con ellos trabajamos, pero sus trabajos generalmente quedan dentro de la universidad y no salen. Cuando nosotros sacamos la revista, pues la diferencia es que nosotros distribuimos en todo el país y que la gente interesada, que no necesariamente es académica, puede acceder a conocimientos que vale la pena tener para tener una idea global de la diversidad de este país. Entonces, en esta parte, nosotros hicimos varios números, uno sobre el nopal, otro sobre el maguey, 3 sobre el cacao, 2 sobre el maíz, y de alguna manera nunca entramos ni a las recetas ni a la cocina, sino que hablamos de la cultura que representan esas plantas. Y eso, pues, ayuda, trabajando con botánicos, trabajando con biólogos, pues ellos mismos se asombran de cómo la gente se les acerca a preguntarles cosas que nunca les habían preguntado. ¿Por qué? Porque estamos publicando trabajos de académicos, haciéndolos muy sencillos para que todo el mundo tenga acceso y ellos puedan enriquecer sus conocimientos. También tenemos otra serie que son las ciudades. Bueno, nosotros hemos hecho más o menos 12 ciudades de la República. Hemos trabajado Campeche, hemos trabajado Colima, hemos trabajado Oaxaca, y les puedo decir que varios de esos números a veces tienen 4 reimpresiones. Es decir, empezamos con un tiraje de 16,000 ejemplares y luego se van vendiendo y después nosotros logramos reimprimir. Y yo traje Colima porque este es un ejemplo muy interesante y bueno, hicimos Tasco, que también es otra de las revistas que lo único que se encontraba en Tasco en todos lados era la revista y así durante 25 años, porque esa fue de las primeras que hicimos. Luego hicimos Colima, hicimos Campeche y en Campeche lo que nos llamó mucho la atención es que ellos estaban pugnando por la UNESCO, por ser Patrimonio de la Humanidad y de alguna manera la utilizaron como parte del expediente que entregaban para que se dieran cuenta que en el exterior autores mexicanos hablaban de esa ciudad y les dieron finalmente el reconocimiento. Y lo mismo nos pasó con Día de Muertos. Me acuerdo que me llamaron de París para que mandáramos rápidamente los números de Día de Muertos porque estaban concursando para entrar a la UNESCO y mandamos los 2 números y pues sí, cuando tienes un documento externo al expediente que no tiene ningún interés en que pase, entre o no entre, sino que está apoyando de una manera muy fuerte el hecho de que existe esa ciudad, que esa ciudad estaba construida de tal manera, un poco la historia, un poco de los personajes del momento, pues la verdad es que uno nunca sabe para quién está trabajando, pero me da mucho gusto porque son 3 o 4 casos, empezando por el tequila.
cuando nosotros hicimos nuestro número del tequila, enfatizamos mucho el paisaje taquilero. Yo había leído los pocos libros que había de historia del tequila y nadie enfatizaba el paisaje tequilero. Y yo decía que eran como unas trencitas que se hacen en África, las mujeres, pues las montañas eran así. Y después le dieron el patrimonio precisamente al paisaje tequilero. Con este número fue algo muy excepcional porque trabajamos muy de cerca con los artistas, con la historia de Colima, con la historia de la sal en Colima. Y vino una vez una periodista del New York Times desesperada por encontrar información sobre Colima. Y pues sí, va a la biblioteca, pero no hay nada que la introduzca a ella para atraer turismo americano a esa entidad. Y entonces, al fin encuentra la revista en un hotel, la compra, nos llama, dice, qué maravilla, qué bueno, no había nada que yo pudiera utilizar para mis artículos. Y entonces se fue a visitar Colima y allá vivían unas canadienses y le dijeron, tú cállate, no queremos que Colima se sepa. De todas maneras publicó el texto, pero ellos querían que Colima se mantuviera como estaba. Y de alguna manera el hecho de publicarlo en el New York Times pues traía nuevo turismo y siguió llegando nuevo turismo y eso nos dio mucho gusto. Otro de los temas, quizá el tema que más inquietó a la gente cuando lo sacamos por primera vez, fue el de la muerte niña. Es un ritual que trajeron los europeos y que la gente en México, sobre todo en las ciudades, había olvidado. No quiere decir que en provincia, en diferentes regiones, muy cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, se siguieran llevando a cabo los rituales para velar a los niños muertos. Nosotros hicimos un recuento un poco de cómo se pintaban a los niños muertos. Esto es el siglo XVIII. Perdón, que voy a romper tu revista. Y este es el hijo de un noble del siglo XVIII en México, pero se hacían pinturas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y luego ya en el siglo XX, pues claro, con la fotografía se empezaron a fotografiar a los niños muertos. Y cuando yo vendía la publicidad, la gente se horrorizaba. Yo dije, no se horroricen, es un ritual que ayuda. O sea, el principal motivo de ese ritual es para dosificar el dolor que pueden tener los padres ante la muerte de un hijo, puesto que el ritual tiene pasos muy específicos que hay que seguir. Hay música, hay juegos que se hacen en la noche del funeral y todas esas cosas se habían olvidado. ¿Y qué pasó con ese número? Pues llegaron unos psicoanalistas de Francia que tenían una revista lacaniana y a pesar de que ese ritual viene de Europa, aunque sincretizado, hicieron unos textos y nos pidieron las imágenes de las fotografías para hacer un texto en una revista de psicoanálisis. Pero ahí no quedó la cosa. Nosotros estábamos en Madrid y íbamos a Barcelona y había una persona que venía cargando unos cuadros como intervenidos, y yo veía que eran las fotos que nosotros habíamos sacado en la revista. Y yo le digo a Alberto, oye, es que eso no lo puede haber sacado de ningún lado, más que de la revista. Y en efecto, era una chilena que era dealer de arte y que había encontrado un artista en Argentina que había sacado de la revista las fotos, las había intervenido, las había enmarcado y las iba a vender a Francia a unos precios exorbitantes. Y eso nos sorprendía mucho porque pues eso viene de Europa, no digo, claro, tiene 5 siglos llevándose a cabo aquí, pero que ellos se hayan olvidado de algo que los españoles y los europeos, porque este ritual se llevaba en muchas partes de Europa, pues era algo que nos llamaba mucho la atención. Y bueno, pues como muchos de los ejemplares, tienen varias reimpresiones. Y uno de los recientes, también nos hemos metido, de alguna manera hemos trabajado la antropología y la estética.
Nosotros consideramos que en la antropología hemos trabajado ya con muchos antropólogos que tienen por lo menos 10 años viviendo en diferentes comunidades de todo el país. Y entonces a cada uno le hemos pedido muchas veces cosas muy específicas sobre la comunidad en la que vive. Entonces hicimos un número sobre plantas sagradas. Esto es de los últimos, porque si les cuento de cada uno me puedo pasar toda la mañana y no se trata de eso, se trata de terminar y que podamos tener una discusión. Este es el de plantas sagradas y esto lo trabajé con varios expertos en el tema, antropólogos que son muy sensibles, que tienen muchos años trabajando esto, pero que también son artistas o que también escriben sobre arte. Entonces es una mezcla muy especial y lo que hicimos con este número es profundizar qué significan las plantas sagradas, cómo se usan, quién es o sea, en las comunidades indígenas que se iniciaron en la época prehispánica, obviamente empezamos por Mercedes de la Garza, que nos hizo un texto absolutamente genial sobre el uso de estas plantas en la cultura maya, y luego, después de esto, en diferentes comunidades, ¿no? Hablamos de un poco los rituales, los usos, los huicholes, en diferentes regiones, pero nos damos cuenta que todo esto tiene una dimensión estética que vale la pena. Bueno, nos dimos cuenta que digamos, el fondo del uso de las plantas sagradas, que además creo que alguien en el gobierno oyó o lo leyó, porque al defender la marihuana y al defender el peyote hablan de plantas sagradas. Ese nombre pues nos lo sacamos nosotros un poco para mostrar la parte sagrada de las plantas. ¿Y por qué? Porque en las comunidades indígenas, cuando alguien ingiere este tipo de plantas, es que está metiendo la divinidad dentro de ellos. Y por supuesto quienes más las utilizan son los chamanes, pero porque tiene ese significado y lo tuvo siempre y lo tiene hoy, y entonces por eso les llamamos plantas sagradas. Bueno, hasta aquí, aunque sea muy breve, podemos constatar que sí, la naturaleza de artes de México es extraña, porque encontramos temas que nos llenan de curiosidad y que nos explican muchas cosas de México que parece que sabemos y no sabemos. Y entonces, por eso esta cantidad de temas, uno de los temas que más se han difundido por el mundo es el de la huella jesuítica en la cultura mexicana antes de su expulsión. Hicimos 7 ejemplares y no podemos creer, pero en todas partes del mundo todas las escuelas jesuitas lo conocen, y son números que a pesar de que están especializados, pero que nos definen también como la cultura barroca de la que venimos, de la que somos partes. Por eso somos tan diferentes a los americanos, porque tenemos atrás de nosotros o dentro de nosotros una cultura barroca que nos caracteriza, y esto lo estudiamos a través de esa orden, porque fueron los que más trabajaron, los que más publicaron, los que más hicieron digamos, en la época colonial, desde muy al principio, y nos damos cuenta que hay muchas cosas que hay que redescubrir. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Para mí todavía es una incógnita. Sabemos que ha habido un trabajo inmenso, pero sigue siendo un negocio difícil, sobre todo después de la aparición de las redes sociales y los cambios. Sin embargo, tenemos más de 380,000 seguidores en nuestras redes. Claro que todo esto lo maneja la gente joven de la oficina. No hemos traducido la revista a digital, porque todavía, si ya esta no es tan buen negocio, la digital es un poco más difícil, puesto que los costos de venta son muy bajos y los costos de fabricación de los números en digital son muy altos. Bueno,
hablando de cómo llegamos aquí. Bueno, pues tenemos muchos cómplices y tenemos, la mayoría son los lectores, llegamos a lugares insospechados, tenemos una cantidad de lectores que van desde grupos empresariales muy fuertes hasta maestros de escuelas públicas, hasta una vez llegó a la oficina un mecánico que venía a comprar su revista y le dijimos en una de las encuestas que dice, bueno, ¿y usted qué hace con la revista? Y dice, yo la meto en una bolsa de plástico y la encierro en mi escritorio, no se la presto a nadie. Digo, bueno, pero ¿por qué? Dice, porque para mí es un aprendizaje. Y eso nos llamó mucho la atención porque nunca sabemos quién nos lee, pero sí sabemos que hay mucha gente que no sabemos que lo leen. Y ahora con los nuevos cambios hemos recibido muchas manifestaciones de grupos grandes que dicen, estamos en una parálisis económica, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo hacemos para que ustedes continúen con este trabajo que además de independiente es muy rico para el país? Yo lo que digo que otra de las cosas por la que nosotros nos definimos es que es una hazaña colectiva. O sea, una revista nunca está hecha por una persona, siempre somos miles de personas las que estamos colaborando, estamos trabajando, estamos haciendo cosas en conjunto. Y si no es por los 1000 autores, 1200 artistas y los 400 fotógrafos que han aparecido en nuestras páginas los últimos 30 años, no estaríamos aquí. Todos han contribuido a través de esas páginas a conocer un México sorprendente, un México alentador en medio de las adversidades, pero también un México que puede ser destruido si no lo cuidamos, si no resistimos a los embates que está sufriendo actualmente la cultura en México. Este trabajo, editar una revista y además 9 colecciones de libros, ha sido un goce que nadie nos quita. Así como el dicho de que pues nadie nos quita lo bailado, es un poco lo que pasa con haber hecho esta revista tantos años. El enigma es ¿hasta cuándo? Y bueno, pues les dejo a ustedes para que lo piensen y las preguntas, respuestas, lo que pueda yo contestarles, encantada. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de parte de nuestro público. Yo creo que después de esta elocuente narrativa de la historia de esta revista, que además la gente que estamos vinculados al arte la hemos disfrutado, ¿no? Ahí tenemos un amigo en común que es el arquitecto San Cristóbal, que tiene una inmensa colección de ellas y que dice que en algún momento la heredará. Ahí la sigo esperando, ¿no? La tiene desde los 50. Pero bueno, yo creo que el vínculo del arte con la revista, una revista se convierte también en objeto estético aparte de los artistas que participan. Por ejemplo, el número de La Mosca, que la portada es Roger, pues una revista que por sí misma está vinculada con un movimiento como La Ruptura visualmente. Y bueno, también al interior de la revista, las ilustraciones, en muchas de las ocasiones, ha estado Gironella, está infinidad de artistas que han participado. Es para nosotros un honor tener el día de hoy a Artes de México como invitado especial, Margarita de Orellana, con la doctora que es una especialista en historia y además una gran impulsora de estos trabajos independientes como es Artes de México. Muchas gracias. Sí, aquí hay una pregunta. Buenos días. Una felicidad por
tener aquí en la casa de los yucatecos, la casa de la cultura de los yucatecos. Y yo quería hacerle una pregunta por la enorme sapiencia que creo que usted tiene al respecto de las artes en México. ¿Usted puede definir de alguna manera la diferencia que hay entre la artesanía y el arte en México? Acaba de poner un ejemplo sensacional, ¿no?, acerca de esta obra que tenía una similitud con las obras del español, este pintor español de la ruptura, ¿no? ¿Usted podría definir de alguna manera si hay algún límite, una barrera entre la artesanía y pues lo que llamamos el arte culto? Pues mira, esa pregunta es una reflexión que se ha hecho desde que empezamos a trabajar arte popular. Nosotros teníamos una mentora, una persona que dedicó su vida al arte popular, que viajó por todo el país y que además nos heredó un acervo de 30,000 negativos de México y que tenía una colección de más o menos 10,000 piezas de arte popular. Mientras en México, pues claro, la atención se hacía hacia el arte, sobre todo los 50, 60, ella el arte, sobre todo los 50, 60, ella se dedicaba a visitar pueblos y a entrar en contacto con los artesanos. Después de 30 años de trabajar este tema, podemos decir que la diferencia, no hay diferencia. Una cosa es el arte popular, que es un fenómeno en sí, que tiene sus propias características, que tiene su manera de estar en el mundo, y el arte, que es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque el arte popular mexicano es colectivo, tiene raíces, es tradicional, significa cosas y te utiliza de muchas maneras. A veces es utilitario, a veces es ritual y a veces es ornamental, pero definitivamente empezó como un arte de usuario, de función, y poco a poco, con el tiempo, todas esas artes tradicionales se innovaron y otros tenían una función ritual. Esa función ritual es la que a nosotros nos interesaba trabajar, y trabajar con ella fue para mí muy revelador porque ella nunca los juntaba, son cosas completamente diferentes. Y pues hacer una definición de lo que es arte popular es bien difícil porque hasta el nombre de arte popular siempre está en cuestión, ¿no? A veces se llamaba artes tradicionales, artes históricas. En realidad, lo que hemos hecho es trabajar cada número de arte popular como un universo en sí mismo, con todas las variantes que tiene cada uno de esas artes populares, y el arte es aparte. Hemos hecho obviamente números sobre arquitectura, números sobre temas en donde los artistas han tenido una función un poco ilustrativa, porque no hemos trabajado directamente a los artistas, sino como acompañamiento. Entonces, hacer esta definición es muy difícil, pero en Artes de México estamos muy claros que son fenómenos muy diferentes. No sé si me respondí bien la pregunta o no. Bueno, es que esa línea cada vez se borra más y más ahora con todo el movimiento del arte popular que hay. Pero sí se puede hacer esa línea cuando se está hablando de objetos específicos, rituales, de un uso significativo para las comunidades. Ahí sí, aunque sean bellísimas, ¿no? Por ejemplo, las máscaras de los coras, esas máscaras son unas obras de arte. Para el punto de vista de nosotros, para ellas tienen otro sentido, son sagradas, no se pueden tocar, se lanzan al río, si las tocas te envenenas o hay algún problema que llega a ti por haber mancillado esas máscaras. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. A nivel estético es lo mismo. A mí me llama tanto la atención un árbol de vida de Metepec como una obra de arte contemporáneo
de estas que vemos constantemente. No, estéticamente, a cada quien de alguna manera responde a su propia necesidad, pero hacer esta división o hacer estas diferencias sí cuesta trabajo, pero sí sé, por lo que hemos trabajado de tantos años, que el arte popular en sí mismo es un universo que todavía necesita ser bien estudiado, bien definido, a pesar de que tuvimos estudiosos muy buenos, ¿no?, sobre el arte y que trataron de definirlo de muchas maneras, siempre se confunde. Y en artes, cuando trabajamos un arte específicamente popular, lo tratamos como un todo, como un universo, que un poco aislándolo del arte, excepto cuando hicimos Talavera de Puebla. Talavera de Puebla es un número que tiene obviamente piezas muy antiguas que vienen de los países árabes, como la tecnología que venía con el mudéjar, y luego con Italia, que después intervino con colores y con otro tipo de cosas. Y luego, ¿qué hicimos? Pues naturalezas muertas. Ahí es donde pudimos hacer esta unión entre el arte popular, pero el arte in situ, en obras del siglo XIX y del siglo XX, que la ponían como parte de obras de alguna manera figurativas. En ese caso pudimos hacer esa especie de mancuerna, pero en realidad casi siempre lo tratamos de una manera distinta. Gracias. Sí. ¿Cómo se percibe el arte popular en el mundo a partir de cómo la revista lo presenta? Entonces, Pues ¿cuál mira, es la naturaleza que tiene ahora en México como tal? Pues mira, empezamos hace muchos años y nos dábamos cuenta que las obras de arte popular no estaban bien mostradas y que el mundo de los artesanos era completamente desconocido, no para los especialistas, que eran como 4, ¿ves? Pero en términos generales nos dábamos cuenta que la manera de presentar las obras en diferentes publicaciones no era la correcta, como que no había dignidad en la manera de mostrarlas, de fotografiarlas, de explicarlas, de tocarlas, ¿no? Entonces nos empezamos a acercar poco a poco con cierto temor y cierto respeto a los artesanos para que ellos nos contaran, pero usando a grandes fotógrafos para reproducir las piezas. Y entonces al principio, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Metepec, llegábamos el equipo a preguntarle a los artesanos cómo lo hacían, cómo amasaban, que nos explicaban que con un camión pasaban encima del barro, pero les estábamos quitando el tiempo, bien que mal. Y entonces decía, bueno, estos preguntones, ¿no? Y seguíamos preguntándoles hasta que, y esto fue en 1994, sale la revista. Y por primera vez, puesto que Metepec todavía era medio pequeño, ahora es una parte de Toluca, pudimos poner atrás una especie de listado de artesanos con sus teléfonos atrás. Eso fue una especie de locura que nos dio, puesto que los habíamos conocido, habíamos visto la forma de trabajar. Y ellos, como te digo, ay, qué latosos estos que vienen a preguntar tantas cosas. Sale la revista y un año después regresamos y fue muy gracioso porque nos recibieron con tapete rojo. Y yo decía, bueno, no quedábamos tanta lata. Dijo, no, porque ustedes pusieron un directorio atrás y de la frontera, es decir, de toda la frontera del norte, nos pidieron piezas a todos. Y nos escribían, todavía las computadoras no estaban pero nos escribían y mandábamos piezas a Baja California, a Tijuana, bueno, digamos a todos los estados de la frontera. Y entonces ya ellos se dieron cuenta de que no solamente hacían algo muy valioso, sino que bien presentado y bien mostrado, porque las entrevistas que hicimos con ellos eran absolutamente enriquecedoras, gente bastante… ¿Y la quién?
Ah, sí, bueno, claro. Bueno, una de las familias más famosas de Metepec son los Soteno. Y nos contaron la historia de su abuelo Mónico, que fue el que empezó y que, bueno, pues empezaron todos con una enorme creatividad que les viene, yo no sé de dónde, realmente es increíble. Empezaron, le hicimos una entrevista ¿a quién? A Tiburcio Soteno, que es parte de esa familia, porque como les digo, es un arte colectivo, no nada más era Tiburcio. A Tiburcio le hicimos una entrevista que fue una entrevista realmente linda, porque nosotros hicimos una pregunta tal, más o menos como, bueno, para ti, ¿qué es? ¿Tú eres un artesano o eres un artista? Y entonces él contestó, yo solamente soy un amante del barro. Entonces, de alguna manera nos contestaba esa pregunta que nosotros nos hacemos constantemente. Y después, Chloe Sayers, que es otra experta en arte popular inglesa, vino a México y se lo llevaron al British Museum y ahí varias veces ha ido a dar talleres a gentes. Y nosotros también hemos mandado a Tiburcio a Colombia, lo mandamos una vez también y dio talleres y se llevó sus piezas y las vendió todas. Entonces, una parte es esta, la dignidad de mostrar las piezas, de hablar de su mundo, de su universo, que cuando nosotros empezamos, el público en general desconocía. No, es que al contrario, ayúdame. Una última pregunta, ¿dudas? Ah, bueno, también, bueno, hay un problema también que una vez que el arte popular empezó a ser motivo para otras instituciones, bancos, había muchísima confusión en la gente que trataba de hacer un poco lo que nosotros hicimos desde un principio y pasa algo muy tremendo. Hacen unas publicaciones donde muestran, digamos, a los artesanos más importantes, pero se les olvida que es un arte colectivo y que normalmente hay las familias las que trabajan cierta arte popular. Nos pasó en Chiapas, nosotros trabajamos, por supuesto, un número hace muchísimos años, más de 26 años, sobre los textiles, pero muchos años después regresamos, había cambiado todo y Alberto Beltrán era el que hacía estos fabulosos jaguares que están hoy de moda y que todo el mundo hace. O sea, ahora todo el pueblo de Amatenango del Valle hace estos jaguares, pero los de él eran específicamente muy bellos. Pero nadie se enteró de que el que las pintaba era Simona, su esposa. Y bueno, pues empezaron a pedirle demasiado hasta que pues claro, muchos de nuestros… Lo lanzaron al universo casi, y lo llamaban el artista y todo. Y bueno, pues, ¿qué pasa con esos casos que a veces se pierden y bueno, pues se mueren, ¿no? Claro, y además te vendía, o sea, por ejemplo, en este caso, pues que es un caso muy excepcional y muy triste, ¿no? Precisamente por no conocer el mundo de la artesanía, no conocer que no son piezas industriales, que tienen su particularidad. Lo que pasó aquí fue que le pedían tanto que no pudo con toda la producción. Y claro, también le gustaba beber y empezaron a haber muchísimos problemas hasta que, como les digo, se murió precisamente por haberlo llamado el artista como si fuera el único y no tiene que ver. En realidad, como les digo, el arte popular es generalmente colectivo y entre más significativo es que es la colectividad la que lo está protegiendo y haciendo, ¿no?
Muchas gracias. Sí, y nada más que… A nombre de la Fundación Cultural Macay y la Universidad Autónoma de Yucatán, le otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Margarita de Orellana por esta interesante charla que nos ha ofrecido esta mañana, enriquecedora y siempre muy grata. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Me secó la boca. Gracias. Muy bien. Con esto damos por concluido la participación de la doctora Margarita de Orellana y invitamos a los asistentes a un breve receso de 10 minutos. No olviden visitar la segunda Feria del Libro de Arte. En esta ocasión tenemos a 7 expositores: Áncora, Educal, la librería Rubén Ojeda, librería Wadi, Proceso Ediciones, Sede Culta y por supuesto también se encuentra la tienda del Macay. Ahí también pueden encontrar el módulo del CEVIDI, ahí está la mesa de registro y un divertido quiz para descubrir con qué integrante del grupo Nuevo Cine se identifican. Regresamos en 10 minutos.